Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas tuvimos una oportunidad operativa que planteábamos en el vídeo de ayer, gracias a la estructura operativa que trazábamos en esta zona de los 47.180. Recordemos que ayer trazábamos esta estructura con una zona de soporte en los 46.700 casi, y luego la resistencia en torno a los 47.700. Comentábamos ayer cómo veíamos muestras de fortaleza en la fase A, con este test secundario dejando aquí un nivel importante sobre los 48.190. Continuó desarrollando la fase B sin poder acercarse a la zona del soporte de los 46.700, y tras esto, como veis, poco después tuvimos un movimiento alcista que dio en la ruptura de la resistencia y posterior test de consolidación. Si seguís los vídeos del canal, esta es una operativa clásica donde estábamos valorando compras tras la consolidación de esta ruptura, buscando un movimiento de continuación alcista. Un movimiento que no ha llegado muy lejos porque, como veis, alcanzó el primer objetivo que tendríamos en mente, que es este nivel que marcábamos aquí del T secundario, sobre los 48.195, y tras esto, como veis, el precio comenzó a lateralizar, iniciando una nueva estructura en esta zona operativa. Esto es suficiente como para cerrar la operativa de compra que tendríamos desde esta zona, tomando aquí ya unos pequeños beneficios. De hecho, incluso esta operativa se podría valorar en un timeframe de 5 minutos y se va a ver mucho mejor. Podríamos decir que ha sido algo de este estilo, dejando un ratio bastante interesante. Pero desde mi punto de vista, creo que no es muy interesante trabajar esta nueva estructura que está planteando el precio, porque, como comprenderéis, esta estructura ya ha dado la oportunidad operativa que planteábamos. Y digo que no es interesante porque esta estructura, la verdad es que es de una fractalidad demasiado baja. Aquí habría que bajar hasta timeframe de 5 minutos o incluso 1 minuto para poder trabajar tranquilamente. De todos modos, comentamos un poquito lo que estamos viendo. No ha tenido mucho recorrido la estructura anterior, por lo que se denota una pérdida de momentum alcista, no por completo porque veníamos de una acumulación, pero ha frenado bastante cerca. Hemos finalizado ya en este punto la fase A y, bueno, como veis en este caso, vemos como el T secundario no alcanza la parte alta de la estructura. Sigue demostrando fortaleza porque está por encima de la zona media, pero no tanta como antes, porque recordemos que antes este era el T secundario y este T secundario sí estaba demostrando esa continuación alcista con fuerza. En la fase B está sucediendo un poco lo contrario, algunas muestras de debilidad en este caso, ya que el precio no consigue alcanzar la zona de la resistencia y por el contrario está aquí testeando un poquito ya el soporte. Así que mucho cuidado porque en principio esta estructura ya no tiene tan buena pinta para una continuación alcista como tenía la estructura anterior. De todos modos, si terminamos viendo una sacudida a zona de mínimos y posterior reingreso, podríamos valorar compras hasta la parte alta de la estructura, a ver si finalmente demuestra un poco más de fortaleza después de un movimiento de sacudida que pueda cambiar el contexto. Si por el contrario vemos que directamente liquida zona de máximos y termina rechazando, entonces en esta situación estaríamos buscando short en el test de consolidación, con el principal objetivo de buscar otra vez la zona del soporte, y en este caso sí que podríamos valorar luego ya un movimiento de continuación bajista quizás un poco más interesante hasta la zona de los 47.187, que es donde esperaríamos que pudiese volver a encontrar equilibrio el precio. Ahora vamos a revisar las herramientas. Han limpiado liquidez en estos últimos movimientos, pero tampoco las zonas que más liquidez tenían. Vemos como por parte de los short tenemos aquí todavía bastante liquidez en los 48.760 y también en los 49.106. Estas serían las zonas que esperaríamos que limpiase el precio en caso de tener el movimiento de sacudida por parte de los short. Por parte de los long no hay tanta liquidez en estos niveles, y eso sí que es un poco sorpresa después del movimiento alcista que hemos visto. Hay un poco de liquidez en los 47.415, pero es bastante poca la liquidez que estamos viendo, ya que donde más liquidez estamos viendo es en la zona de los 46.560. Aquí el precio, como veis, también dio oportunidad operativa tras la ruptura y la consolidación, marcando tendencia alcista con un nivel 3, buscando la continuación hasta esta zona de liquidez que teníamos en torno a los 48.270. En cuanto a la liquidez de 100x, mucho cuidado porque ahora mismo tenemos en ambos lados, tenemos aquí en los 48.506 y en los 47.890. Es muy probable que estas dos zonas las limpien durante las próximas horas. Todavía no es momento de posicionarse en el mercado. Vamos a esperar a ese movimiento de sacudida para poder entrar con más seguridad. En cuanto a la liquidez de 50x, vemos sobre todo que hay mucha por parte de los long en torno a los 46.540 y empieza a formarse un poco de liquidez por parte de los short en los 48.790. Por parte de 25x vemos a ver que hay un poco de liquidez por parte de los short a partir de los 48.785 hasta los 49.115
Y luego por parte de los long tendríamos que bajar hasta los 45.785 y también en torno a los 45.685. Hoy estoy teniendo bastantes problemas con Bookmap, no me está cargando demasiado bien la información y de hecho ya ayer tuvimos problemas en el multibook, pero bueno, vemos algunas ventas en los 49.000, también en los 48.900, unas poquitas en los 48.800 y están entrando algunas compras en estas últimas horas sobre los 47.900, intentando defender al precio. También vemos compras en los 47.300, en los 47.200 y en los 47.100. Estas últimas entrando recientemente. El multibook, como veis, me sigue dando problemas. No sé por qué, lleva un par de días que no está funcionando bien. Esperemos que esto lo resuelvan pronto. Y en The Kingfisher vemos como hay bastante más liquidez por parte de los long, como hemos comentado antes. Es normal también después de este último movimiento alcista. No están castigando demasiado a los long y esto es peligroso porque en el momento en el que los vayan a castigar va a ser con muchísima agresividad. Ahora mismo estamos viendo aquí un clúster cerca del precio en torno a los 47.450, pero donde más liquidez vemos es a partir de los 43.850 hasta los 42.950, con el pico de liquidaciones en los 43.060. En los CVDs hemos estado viendo cómo Coinbase estuvo descargando un poquito de spot. Bitfinex metió aquí alguna compra agresiva en estas últimas horas, igual que Binance, imagino que buscando liquidaciones de shorts. Y en los mapas de corto plazo queda un poco de liquidez por parte de los short, sobre todo hasta los 48.637, pero donde más liquidez hay es por parte de los long. Tenemos aquí un clúster hasta los 47.850, aquí en torno a los 47.680, y bueno, en general podríamos decir que queda un poquito más de liquidez hasta los 46.970.